Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me estoy quedando en uno de los hoteles más prestigiosos de lujo, con una experiencia totalmente distinta aquí en el Cañón del Colca. Se trata nada más y nada menos que de Las Casitas, Hotel Las Casitas por Belmont. Es un hotel que se encuentra a pocos minutos del Cañón del Colca. Y si tú quieres vivir la experiencia de cómo es este hotel, qué ofrece, cuáles son las actividades que se realiza, quédate viendo este video para poder darte todo lo que necesitas saber bajo mi perspectiva. Ojo que esto no es ningún video pagado, ningún video publicitario, simplemente es algo que yo he pagado para poder disfrutar de un momento de relajo, de armonía, aquí rodeado de toda esta vegetación, de todo este lugar magnífico. Así que vamos a ver qué tal es la experiencia. Bueno, como podrán observar, primero se llega al área de parqueo. Nos dejan aquí en este lugar y más abajito está la recepción y el main lodge, que es la cabaña principal. A primera vista se puede apreciar que está todo bien bonito, todo verdecito. Ya me voy dando cuenta que cuenta con una capilla que está aquí en la mano derecha. Y miren esta vista, es una vista muy bonita. Vamos a ver si esto es así como pienso. Tiene una pequeña cascada aquí, muy bonita, muy armoniosa, se escucha muy bien. Y lo particular es que supuestamente estas aguas son aguas termales, pero acabo de tocar y no es termal, al menos esta no, esta es un agua fría. La idea o el concepto de este lugar es que cuentan con baños termales de distintas temperaturas, así que vamos a ver si es que eso es verdad. Me encuentro en recepción. Acá podemos encontrar unos pequeños objetos. Me imagino que estos objetos son hechos de barro, una pequeña decoración del lugar, y cuenta con una imponente chimenea que se ve súper bonita. Me imagino que esta la prenden de noche, la chimenea. Sí. Bueno, de noche me voy a acercar para ver qué tan bonita es la chimenea. Unos banquitos, unos pequeños asientos para poder de repente sentarse aquí y apreciar este magnífico lugar. La verdad, a primera vista se ve muy bonito todo, se ve súper chévere, bastante relajante, y esa es la idea, que después de tanto sacrificio, transportes de 8 horas, pegando frío, es hora de consentirse, ¿no? Yo creo que también es momento de consentirse un poco, disfrutar de este sonido tan armonioso. ¿Por qué no? Siempre es bueno darse un gustito, siempre es bueno tener por ahí sus ahorritos para poder gastar en una experiencia que sinceramente vale la pena, aunque todavía no puedo calificar porque recién acabo de llegar. Sin embargo, por el momento todo va bien, todo va bonito. Sigamos explorando el lugar. Tienen sus cosas decorativas. Por si es que quieres leer un libro, estos toritos son muy famosos en Cusco. Y es que sabes qué significa estos toritos, házmelo saber ahí en la casilla de comentarios. Por aquí un pequeño sofá, más decoración. Me dicen que estos tejidos son hechos a mano. Hay mucho lujo aquí. En realidad está muy bonito el lugar. Hay bastante armonía, bastante lujo, bastante espacio. Miren por aquí, por favor, esta chimenea que tenemos aquí afuera con esta vista espectacular. Este es el bar, por si deseas darte un gustito, tomar un pisco sour, un Colca sour 100% peruano, o quizás te guste el ron, el whisky, pues acá lo tienes. Nos comenta Edison de que acaba de entregar un pequeño cóctel de bienvenida hecho con hierbas que se cultivan aquí en el mismo hotel. Es una bebida un poco de color rojo, una plantita de color rojo que se llama airambu. Estos granitos son agua caliente, lo convierte a rojo. Este airambu también crece aquí en la zona. Es similar al tuna, ¿conocen tuna? Sí, claro. Lo abres y ahí dentro vas a encontrar. Genial. ¿Y lo otro? Esto es flor de Jamaica. Flor de Jamaica, eso sí conozco. Salud, la primera bebida. Muy natural, muy rico. Son las
Bueno, hay una buena noticia por el momento. El hotel cuenta con 20 casitas en total, de las cuales hay 3 tipos de servicios. La primera es Garden View, su nombre lo dice, vista al jardín. La segunda o el segundo tipo de categoría, que es la intermedia, Valley View, que es vista al valle. Y la tercera, la presidencial, la más cara. Yo reservé la más económica, Garden View. Sin embargo, Edison muy amablemente me acaba de otorgar un upgrade, es decir, que voy a estar en la casita Valley View. La diferencia me imagino que es bastante notoria, eso lo vamos a comprobar. Al final voy a decirles cuánto me salió y les voy a contar un secreto, porque me salió mucho más barato de lo que ofrecen normalmente para poder reservar. Tiene por ahí un pequeño truquito. Sin embargo, son todavía las 12:30, están habilitando la cabaña mientras hago un recorrido por estos lugares para poder mostrarles qué zonas y qué lugares hay aquí en las casitas de Belmont. Bueno, mientras que se espera, vamos a ir a la casita presidencial, que me imagino que es esta por el diseño. Bueno, estas son una de las casitas que todavía no llego a la presidencial. Sin embargo, ya podemos apreciar alguna de ellas. Como les comenté, solo hay 20 casitas y justo me crucé con un administrador de acá del hotel. Existe solo una casa presidencial, que es la que está más allá. Hola, ¿qué tal? Pero eso lo vamos a ver después, porque ahorita vamos a ver el spa y la piscina. Detrás mío se encuentra el spa. Vamos a ingresar y a mostrarles cómo son las instalaciones aquí en este hotel. Después de sentarte aquí
apreciando la vista del valle con un clima bastante caluroso gracias a esta chimenea y quieres salir a que te caigan los rayos del sol, pues simplemente vienes aquí. Lo siento. Pues el hotel también cuenta con un lugar en el cual puedes practicar con esta magnífica vista. Y si es que por ahí hace un poco de frío, la chimenea soluciona todo. Aparte, una pequeña cocinita. Esto también lo encuentras en el área de spa. Eso sí, el hotel no cuenta con gimnasio, no cuenta con máquinas de musculación. Pero bueno, vienes a relajarte. Ya que no hagas ejercicio, no creo que pase algo malo, ¿no? Y si después de la meditación quieres que los rayos del sol caigan en tu piel, pues simplemente abres la puerta y te diriges a este lugar. O también disfrutarte de la piscina con esta magnífica vista. Hasta el momento, ¿qué les ha parecido este recorrido? Recuerden que todavía no me designan una habitación, visitando las áreas comunes como la piscina, el spa, estas casitas que tienen esta hermosa vista, la hermosa vista al valle. Cuéntame, ¿cómo te va pareciendo hasta el momento este hotel, el Hotel Belmont, las casitas? Aprovechando que estoy en el spa, estas pecanas, estos frutos secos, pues hay que sacarle provecho, ¿no? A todo lo que puedan ofrecer. Bueno, y por fin llegamos al lugar donde me voy a quedar, a la cabaña presidencial que acabo de reservar. Es esta, señores, fíjense, qué belleza. Ah, mentira. No me voy a quedar aquí. La casa tiene su propio jardín, cercado, muy alejado de todas las demás casitas. El precio de esta casita, ¿cuánto costará? No lo sé, pero está muy bonita. Este lugar está rodeado de árboles muy bonitos, de mucha vegetación, una vista al valle espectacular. Hasta el momento un servicio de primera. Mira, ahí hay llamitas. Algo que les quería comentar también. Una de las atracciones de este hotel es que puedes alimentar a ellas, a esas preciosuras, a esas llamitas. Cuentan con 3 horarios para poder alimentar a las llamitas. 8:30 de la mañana, 10:30 de la mañana y 2:30 de la tarde. Miren, se me acaba de acercar una llamita. Hola llamita, ¿cómo estás? Una llamita muy linda, muy sensible. Puedes alimentarlas a ellas totalmente gratis. Esto viene incluido en el paquete que compras, ya sea Garden View, Valley View o Presidencial. Y también cuenta con algunas otras actividades que ya les voy a mencionar más adelante.
Sin embargo, ahorita vamos a divertirnos un ratito con estas llamitas. Y ella es la llamita bebé. Qué lindo, cómo se ve este paisaje tan lindo con las llamitas y con toda la naturaleza rodeada. Es muy bonito. Es un lindo recuerdo que me voy a llevar. Estos, señores, es otra de las áreas que ofrece el hotel con la vista al jardín y tiene, por supuesto, una mesa para poder deleitarse de la bebida que me ofrecieron al principio en recepción. De que por las tardes, aproximadamente a las 2:30, hay un pequeño show de caballos. Entonces voy a tener la suerte de apreciar ese show y yo creo que es aquí, en este lugar y con ese jardín amplio. No sé a dónde se dirigen estas llamitas, pero me imagino que están buscando comida. Bueno, ya me acaban de proporcionar la cabaña, así que vamos a ver qué tan bonito es, a ver si me sorprende esa cabañita que tiene Belmont. Hola, mi nombre es Jenner y bienvenidos a mi casa. Bueno, empezamos por un pequeño hall de recepción. Seguido pasamos a esta cama tan blanca, tan linda. Me parece que es una king size con 2 veladores imponentes. Ahí, frente a la cama, cuenta con una pequeña sala. Una sala para poder visualizar toda la vista al valle. Y cuenta con una chimenea, el cual llamas a recepción para que pueda prender la chimenea, ¿no? Ellos te ayudan, ellos te facilitan eso. Además, con un pequeño escritorio, el cual necesitas hacer un trabajo, algo, pues aquí es donde te puedes sentar. A ver, vamos a ver qué viene aquí. Ah, mira, pequeñas postales. Esto probablemente sea un obsequio. Aquí está el room service, todos los servicios que ofrece la habitación, tanto como el almuerzo, la cena. Cuenta con un pequeño espacio para poder prepararte un pequeño té, un café, unas botellitas de cortesía. Luego pasamos a un segundo ambiente donde está el closet bastante grande, más almohadas. Acá tenemos las pantuflas con las casitas, muy bonita. Un espejo bastante grande para poder ver cómo está uno después de salir del baño. Ajá, tenemos aquí una tina bastante grande, muy bonita, el cual también se debe de llamar a recepción para que coloquen el agua caliente y quede todo muy bonito. Además de una ducha dentro de la cabaña y cuenta también con otra ducha. Veamos, exploremos. Para los que quieren ducharse afuera, acá tenemos una ducha en la intemperie con toda esta vista de los árboles, de este cactus. Yo creo que me voy a duchar aquí también. Tenemos un baño con un tocador bastante grande para 2 personas, el cual tiene toallas, tiene jabón, agüitas de cortesía, crema humectante, bloqueador solar, que es lo que necesitaba. Aquí tenemos el baño, inodoro, que es bastante chico. Cuenta con un teléfono por si es que se te acaba el papel, necesitas de inmediato una emergencia. Empleados, los trabajadores del hotel vienen a socorrerte y a traerte tu papel higiénico. ¡Ay, qué rico! Lo mejor es la vista, ¿no? Desde esta salita. Tenemos una pequeña piletita que el agua debe de ser caliente. A ver, vamos a tocar. Uy, Dios mío, está pero calientito. Qué rico. Esto en la noche yo me meto de todas maneras. Para apreciar el atardecer, una banquita, unas sillitas con, yo creo que un buen traguito acá para poder relajarse. Es una cabaña bonita. Bienvenidos a mi hogar por una noche. Está bueno.
Bueno, ya está a punto de empezar el show de caballos. Aquí con nuestro gran amigo Elmer, que va a realizar un pequeño show de entretenimiento. Es totalmente gratis, o sea, tú puedes venir, puedes sentarte aquí y apreciar el show. Miren qué tal dominio tiene Elmer con el caballo. Es un caballo muy hermoso, por cierto. Y bueno, con esta espectacular vista, con las llamitas ahí de compañía. Esta llamita siempre está muy inquieta, nos para acompañando a los lugares. Bravo. ¿Cómo estás? Qué belleza de llamita, esta preciosura. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a dejarte descansar. Bueno, parte de la experiencia, montar a caballo. Así que Elmer me va a enseñar cómo montar, cómo subir. Y vamos a ver si es que no llego a caerme. A ver, primero aquí, ¿no? Sí. Acá me agarro. Sí, impúlsate con otro pie. ¡Uah! Listo. Misión cumplida, así pude subir. Y uy, wow. Perdigón. Bonito caballo. Junto con la llamita. Y junto a toda esta vista. A esta vista que tenemos aquí en el hotel. En el hotel Belmont. Ya aprendí a montar el caballo. Bueno, veamos la carta. ¿Qué precios hay? Bueno, un poquito más elevados que en un lugar normal, pero sin embargo accesible, ¿no? Por el lugar. Digamos que hay que tener en cuenta de que alrededor de este hotel no hay absolutamente ningún lugar donde poder almorzar o cenar, entonces es lo que hay y es lo que tienes que consumir. Así que se los dejo para que tengan la mayor información posible. Bueno, llegó el momento de vestirse para la ocasión. Estoy ya con mi batita, con mis pantuflitas. ¿Por qué? Porque voy a relajarme, voy a irme a mi propio baño termal. Como todo trabajador tiene que desestresarse. Así que, por favor, bríndenme unos minutos para poder estar tranquilo y nos vemos más tarde. ¡Uah! El baño termal. Uy, Dios mío, está calientito, ¿eh? Dígame si esto no es vida, chicos. Por favor. Yo creo que cada persona se merece al menos darse un tiempo para relajarse, para pasar rico, para estar totalmente desconectado del trabajo o de cualquier problema que surja. Este pequeño baño termal está muy rico, está muy caliente. La vista que tengo al Valle Sagrado, definitivamente esto es vida. Así que yo me desconecto un ratito, voy a relajarme, quizás hasta me quede dormido y ya nos vemos en un ratito. 346 minutos más tarde. Dentro de poco va a haber una degustación de chilcano y pisco sour aquí en el salón del restaurante. Que dicho sea de paso, el restaurante ya se puso en modo romántico. Está muy bonito, con bastantes velitas y está bastante agradable. Que es un cóctel emblema, ¿no? Bueno, Jeffrey básicamente nos ha estado hablando sobre la historia del pisco, es el origen del pisco, qué tipo de pisco existe en el país, que son 3 tipos, y ahora nos está enseñando la preparación del pisco sour, que la combinación que utiliza el hotel es de 2-1-1, significa 2 onzas de pisco, 1 onza de jarabe de goma y 1 onza de zumo de limón, por supuesto con bastante hielo. Así que vamos a esperar la preparación de Jeffrey para ver qué tal sale ese pisco sour. Bueno, aquí tenemos nuestro pisco sour en miniatura. De hecho, hay un tema bastante curioso que nos acaba de mencionar Jeffrey. Si bien es cierto, el pisco es peruano, pero el cóctel en sí no fue creado por un peruano. Fue creado por un americano de apellido Morris. Él fue el que creó el pisco sour derivado del whisky sour. Entonces, eso es un dato que yo no sabía y acabo de aprender el día de hoy.
bueno, sin más palabras, voy a degustar este delicioso pisco sour, así que salud. Después de la degustación del pisco sour, toca la cena y les muestro la carta de la cena porque la carta de la cena ha variado. Entonces tenemos estos platillos, algunos también ya son los platos que han sido de la tarde, sin embargo hay platos distintos. Tenemos estos de acá, por último esta hoja, comida vegana. Y bueno, la última son los postres. ¡Ay, prendió! Así de rápido. Ya tenemos chimenea para el frío. Bueno, ya se prendió la chimenea. Estamos afuera más o menos a menos 1, 2 grados Celsius, así que toca descansar y mañana será un nuevo día. Bye. Bueno, son casi las 8 de la mañana. Ya acaba de amanecer y toca tomar desayuno. Unas últimas actividades aquí programadas por el hotel que ya les voy a ir enseñando. Y lo más difícil, ¿no? Despedirse de este lugar muy bonito. Buenos días, llamita. Hoy te voy a alimentar. Pero primero voy a ir a tomar desayuno. ¿Está bien? Uy, llegó la llama mamá. Bueno, es hora de el desayuno. Antes de hacer las actividades, voy por un delicioso desayuno. Un desayuno buffet. Que como verán, hay gran variedad de alimentos. Así que, con su permiso, voy a alimentarme. Hay ensaladita también. Bueno, hace un momento dije que es gratis, pero en realidad no es gratis, es por lo que yo pagué. Así que me voy a meter todo esto. Los huevitos, frutita, un poco de snacks de frutos secos. Bueno, hasta el momento todo bien. La mañana ha empezado muy buena. Hay algunas actividades que vamos a hacer antes de partir. Ya han visto todo lo que me he servido. De momento la experiencia en el hotel ha sido A1, muy buena. Con su permiso voy a tomar desayuno y más tarde nos vemos. Bueno, parte de la programación que tenía el día de hoy era alimentar a estas lindas llamitas. Me quedé mucho tiempo en el restaurante tomando desayuno. Había programado la alimentación a las llamitas a las 8:30. Hice la consulta para ver si lo podría reprogramar. Sin embargo, no se puede, ya que hay otras programaciones con otros huéspedes. Entonces es algo que me lo he perdido, pero es una información para ustedes por si es que vienen aquí y quieren hacer esa reserva para alimentar a las llamitas. Antes del checkout, lo que voy a hacer es aprovechar en ir al sauna, un poco de piscina. Lamentablemente ya retirarme de este lugar, de este recinto. Así que bueno, voy a apurarme antes de que me boten. Bueno, vamos a ingresar al sauna. Hola, hola. El servicio A1, ¿eh? El Gracias. servicio de Américo Gracias. es A1, así que por Bienvenidos a favor. Samael Spa. Gracias. Bienvenidos. Perfecto. A ver, vamos a ver. Por aquí vamos, por favor. Listo, a ver, vamos. Ya entrando aquí al lugar, el aroma que te recibe es bastante cálido, bastante armonioso. Y aquí está el baño de los vestidores. Normalmente es una salita de relajación, de espera. Aquí nuestros huéspedes, como tenemos varios masajes, en realidad disfrutan esperando
como sabrán, la ideología de Casitas es Wellness and Spa. Y en la parte de atrás ya se encuentra nuestra piscina. Vamos a la terraza para enseñarles nuestro fascinante Vista, ¿no? Redwood. Está aquí, toda esta parte de acá. Y la piscina está a la parte final. Así que después del sauna, Una piscina. es el pasillo que da a los salones privados. Es una cabina privada de masajes. Y la siguiente es la cabina que está justo para las 12, que tenemos una sesión. Tienen una sesión de masajes. Ah, ok. Aquí normalmente aplicamos piedras calientes. Wow. Bueno, estamos ingresando al sauna. Vamos a estar un ratito acá para quitar todas las toxinas. Bueno, como podrán haber visto, la atención de Américo y de todo el staff aquí del hotel es a uno. Siempre la gente se preocupa por que tu estadía sea bastante placentera. No lo he grabado en el video. En el horario del desayuno hay muchas personas que trabajan aquí que te dan una bienvenida en el salón de recepción y te dan los buenos días. Entonces eso da mucho, eso es un punto muy grande a favor, porque te da esa calidez, te da ese servicio, esa dedicación. Entonces, de momento, el servicio excelente. Ahora voy a aprovechar en ir al sauna, a relajarme un poquito antes de que ya lastimosamente me tenga que ir, y luego a la piscina. Y bueno, me disculpan, voy a tener un momento de relajación, así que nos vemos más tarde. Acabo de salir del spa. La verdad fue un momento bastante relajante. Adicional a eso, pues después del spa puedes comerte una frutita. Ahora me voy a la piscina, por allá, ¿cierto? Si gusta por acá o vamos por acá para A ver, ver los jardines. perfecto, vamos por allá. Estaba rico el sauna. Sí, bueno. Estaba muy bueno. La piscina va a caer muy bien. Claro, por supuesto. Bueno, distintos tipos de árboles. En realidad la zona del spa está rodeado de pinos. Ah, ok. Redwoods californianos. Tenemos pinos jóvenes. Y este de aquí que más o menos tiene unos 35, 40 años. El de aquí tiene 35, 40 años. Para que Wow. un pino ya entre en una etapa de adultez, tiene que pasar los 70. 70 años. 70 años. ¿Cuántos años dura más o menos? ¿O es... Es de más de 100. Wow, bastante. Acá hay árboles de más de 100 años, como este eucalipto que tiene más de 100. Ajá. Los de acá, esos tienen más de Ese 100. aquí. Sí. Y estos eucaliptos son de pepa, no son injertos. La diferencia entre un eucalipto de pepa y un injerto es que el eucalipto de pepa crece derecho. Ah, mira. Mientras que sí el de está. pepa, el injerto crece como doblado. Se inclina un poco. Se inclina un poco y tiene ramificaciones un poco antinatura, como se dice. De ahí, los eucaliptos, esos tienen 150. Wow, Crecen bastante todos derechitos. Gracias, Si gracias. gusta hacer algún pedido, tenemos más toallas aquí. Perfecto. Tenemos el dispensador de toallas que ya usa usted. Ok. Acá hay más toallas. Ya. Revistas, tenemos bloqueador, Perfecto. repelente, nuestro airampo, frutas. Y si gusta hacer algún pedido extra, puede marcar el teléfono y se conecta directo a la recepción. Buenísimo. Dale, entonces voy a relajarme Que un disfrute. rato por aquí. No se Gracias. preocupen. Listo. Qué rica agua. Está helada, pero vale la pena. Sobre todo por esta vista. Bueno, me acabo de meter a la piscina. Está muy rica, pero está helada. Heladísima. Sin embargo, ya una vez que te aclimatizas, te la vas a pasar de película. Y mira, esta impresionante vista. Así que, bueno, voy a seguir dándome un chapuzón. Algo que hablaba Américo, y voy a rescatar el servicio nuevamente. Toallas para almacenar, toallas para uso, frutita, agüita,
bloqueador, revista, todo lo que quieras. Y si por A o B hay algo que necesitas, aquí directamente desde la piscina, un teléfono, llamas a recepción, al restaurante y te traen todo lo que necesitas. Hace un ratito estuvieron un grupo de extranjeros, turistas. Sin embargo, yo ahorita ya estoy solo en esta hermosa piscina, para mí solito, para disfrutar de esta belleza. Minutos antes de retirarme iba a ser una pena porque uno ya se acostumbra a este tipo de vida, ¿no? Pero hay que volver a la realidad, así que me voy a relajar un rato y ya nos vemos luego. Bueno, llegó el momento más triste, que es abandonar este recinto, este hotel, no sin antes darle mi punto de vista, cómo me ha parecido el hotel, por si es que ustedes se animan a también pasar una estadía por aquí. Bueno, en primer lugar, tanto desde la bienvenida hasta la despedida, el staff de aquí del Belmont A1, excelente servicio, muy buena atención. Están a tu disposición para cualquier cosa que necesites. De hecho, hasta me han podido ayudar a poder hacer el contenido, a poder agarrar la cámara y todo eso. Así que 5 estrellas para eso. En cuanto a comida, bueno, ofrece distinta variedad, tanto para gente que le gusta la carne como para la gente vegana. Entonces también es una buena opción. El desayuno muy completo. Si bien es cierto, los platos por ahí resaltan un poquito costosos y vas a tener que almorzar o cenar aquí porque estamos en una zona alejada de la ciudad, más pronta que es Chihuahua, que está más o menos a 40 minutos. Entonces vas a tener que agregar ese costo a tu estadía, ¿no? Yo reservé la suite Garden View, que en la página web aparece el costo por noche de $500 la noche, más impuestos. Sin embargo, yo no sé si es un problema de la web, del editor o del diseñador, pero aquí les enseño el truquito. No sé si Belmont va a ver este video, pero bueno, les digo. Cuando yo puse la página en español, no tenía ninguna promoción y la reserva era por $500 la noche. Ahora, cuando yo puse la página en inglés, había una sección de promociones, de ofertas. Y la misma estadía en los mismos días me salía la promoción, ojo, en la página en inglés, de $250 la noche. O sea, la mitad. Entonces, yo aproveché ese momento, hice la reserva, lo hice con anticipación. Esto de repente puede ser un truquito para ustedes si es que quieren reservar el Hotel Belmont de aquí del Cañón del Colca. Así que ese es el truquito que les estoy pues mostrando. $250 la noche. Además de eso, tienes que dejar una garantía. Va a depender mucho, puede ser 200, 300, 400. En mi caso yo dejé una garantía de $450. Me imagino que para los gastos que se vienen sobre el tema de los alimentos, el spa o algún otro servicio que quieras. Entonces ese es el precio que yo pagué. Agreguémosle el costo por la alimentación, por ahí también el tema de las propinas. Y bueno, esa es mi experiencia aquí en Belmont Las Casitas. Le doy 5 estrellas, bien ganados. A1 el hotel, muy buena atención. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Mi nombre es Jenner Silva, por si es que todavía no me conocen. Si es que te ha gustado el video, por favor dale me gusta, comenta, compártelo a tus amistades y no te olvides por favor de suscribirte en mi canal. Voy a estar colgando más videos en los próximos días. Muchas gracias por apoyarme con este proyecto. Nos vemos desde el Cañón del Colca hacia un nuevo destino, así que bye bye. Adiós Belmont, mi mochilita, volver a la realidad, a los hostels para poder ahorrar de nuevo, a los hostels de $10 la noche, pero seguiré ahorrando. Chao, chao.